pues vamos a abrir el turno de preguntas. No sé si alguien del público, alguna persona tiene alguna pregunta que hacer a alguno de nuestros ponentes. ¿Oí un sí? Tenemos una por ahí. Preguntó para los de fondo, que a lo mejor lo escuchasteis, si había alguna relación entre el síndrome de Canvas, ¿no? Si estaba haciendo algún estudio relacionado con la esclerosis. No, yo no le podría contestar con seguridad, pero yo creo que no se ha relacionado. No sé exactamente el sentido de la relación, pero no. La respuesta que yo le puedo dar es que no. Médico de familia, si dado que la mayor parte de nosotros tardamos unos cuantos años en llegar al diagnóstico, si se ha desarrollado un protocolo con los médicos de familia para específicamente en esto, no sé, conseguir mejorar ese tiempo que muchas veces se pierde hasta que llegamos a nuestro. Sí, ojalá. Yo te puedo hablar por Ourense y no hay ningún protocolo, no. Lo que sí hay cada vez es más concienciación de los médicos de familia. No sé si es porque yo estoy allí, pero desde luego mi centro de salud me decía el otro día una compañera, es que tengo un paciente que canta, y está en el psiquiatra, o sea, y sí que tenemos cada vez más inquietud y la tenemos más en mente. O sea, hoy la esclerosis múltiple ya no es una cosa que a mí me diagnosticaron hace 40 años y a mí me diagnosticaron en Madrid, y cuando yo llegué a mi pueblo la gente decía, a filla de Fraga ten unha cousa rara. O sea, sabes, aquello era poco menos que... Hoy tienes una esclerosis múltiple, hombre, no es como tener un catarro, evidentemente, pero bueno, ya lo llevamos. Y yo creo que todos los médicos de familia y desde luego los neurólogos pensamos mucho más. Lo tenemos en nuestro diagnóstico diferencial que nos planteamos presentes. Yo quiero pensar que sí. Si me permite añadir una cosa que lo acaba de clavar, tampoco tengo que añadir mucho más, pero el retraso en el diagnóstico de la enfermedad en parte es por los criterios, ¿no? Con lo que le enseñé antes, el retraso no puede ser más allá de 15-20 días, pero no hace muchos años, hablo de 4 o 5 años, para hacer un diagnóstico de la enfermedad eran al menos necesarios 3 meses, por unas razones técnicas de la resonancia. El hecho de que ahora se haga un estudio de líquido permite adelantarlo a 15 días, pero hay que tener mucha precaución porque muchas veces las prisas son malas consejeras y hay alrededor de un 5% de pacientes que están diagnosticados de esclerosis múltiple y que no la tienen. Entonces ahí hay que tener mucha precaución porque no estamos hablando, como dice ella, de un catarro. Perdona, quería añadir, tenemos otro problema que para mí es importante, y es que una vez que estemos diagnosticados, ya soy en la segunda parte, estamos diagnosticados, ya cualquier cosa es parte de la esclerosis múltiple. O sea, tenemos, bueno, yo tengo pacientes y todos tenemos pacientes que esto podía ser, pero tiene una esclerosis múltiple. O sea, sabes, ya está claro, ¿no? Que las plasticidades por esclerosis múltiple, no sé cuántos por esclerosis. Y eso es, yo creo que es tan importante como lo anterior, que tenemos derecho, por desgracia, a tener cualquier otra enfermedad aparte de una esclerosis múltiple, y hay que y los médicos de familia y los neurólogos tenemos que tener claro eso, ¿no? Usted tiene una exposición tanto en Ferrol como en Santiago como en Ourense hubo una serie de un número de pacientes que habían descubierto hace años
que tenían esclerosis. Y hubo una cosa que me llamó la atención. ¿Cómo es que habiendo 109 enfermos que se detectaron en Ferrol, no hubo nadie que diera la voz de alarma y dijera, oye, que aquí hay esto? ¿Qué pasa? No, ya sé que no es a lo mejor cometido suyo, ¿no? Pero como se acogió a... Hombre, yo no sé en Ferrol, pero en Orense, que es lo mío, somos 195. O sea, 183 casos por 100.000 habitantes, cuando lo que dicen los libros es que somos 100 por 100.000 habitantes. De hecho, hasta en la tele te dicen 47 millones de españoles tienen esclerosis múltiple, porque están contando que somos 100 por cada 100.000 habitantes. Y en Orense somos 183. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí quería yo incidir en que yo hice una epidemiología descriptiva, pero nos hacía falta, pues no sé, si medios económicos, políticos o alguien que estudiara la epidemiología analítica. ¿Qué nos pasa en Galicia, aparte de tener ascendencia vikinga, para tener tanta esclerosis múltiple? No les sé contestar, ojalá pudiera yo saber eso. Sí. Estudios sobre la enfermedad, ¿qué porcentaje hay de posibilidades de que tengan la enfermedad descendientes? También se relaciona con parentesco mismos de eso, que tienen enfermedad. ¿Qué porcentaje más o menos hay posibles entre el desarrollo de un descendiente? Pregunta qué porcentaje, qué probabilidades hay de que un descendiente de una persona con esclerosis padezca también la enfermedad. Si te toca es el 100%. Pero si no te toca, vamos a ver, en Orense es cero. En Orense vimos que tenemos muchísima esclerosis múltiple familiar, ¿no? El doctor Prieto dice que cuando hay varios casos que a lo mejor no es exactamente esclerosis múltiple, que hay otro. Desde luego, si lo sabe el doctor Prieto, yo no sé qué posibilidades hay. Yo lo que sí sé es que yo a mis pacientes y a mis amigos y a mí misma le digo, no te puede frenar el tener un hijo, el tener una esclerosis múltiple. Pero ¿en qué me baso? ¿En qué porcentaje me baso? No, me baso en no sé, en... No, él pide un número. Es muy peligroso. No, ya lo entiendo. Es muy peligroso dar números, pero aproximadamente si es un familiar en primer grado, la probabilidad de que un hijo tenga la enfermedad oscila entre un 5 y un 10%. Como muy bien acaba de decir ella, eso no contraindica la necesidad de querer o no descendencia. Es una decisión muy personal, ¿no? Pero no se puede decir con eso que sea una enfermedad hereditaria. Hay un componente genético obvio. Cuando hay mucho componente genético, a veces hay que plantearse si eso realmente es o no una esclerosis múltiple, pero si me pide un número, le diría entre un 5 y un 10%. Una pregunta por el fondo. Ahora que hay muchos tratamientos que estamos mirando, pero mi pregunta es, porque mi afectación mayor dentro de mi enfermedad, bueno, como la de todos, porque no se investiga los temblores. Yo creo mi afectación es que me pega temblores. Una persona afectada por esclerosis pregunta por qué no se investiga más acerca de los temblores. De los temblores. Sí. Sobre todo relacionado con los tratamientos, a qué tratamientos puede haber hacia esa sintomatología. Bueno, a ver, por culpa del moderador yo no pude extenderme. Tengo que decirlo así.
No, bromas aparte. Una de la penúltima o antepenúltima diapositiva que les enseñé era sobre los temblores. Tiene toda la razón. Los tratamientos sintomáticos enseñé dos, y es una cosa, estamos utilizando tratamientos que tienen más de 20 y tantos años, vamos perfilando un poco cómo utilizarlos, pero en el temblor concretamente estamos muy desarmados. Ese fármaco que enseñé es un fármaco que está en una fase muy precoz de desarrollo, y lo que intentaba explicar es que tiene muy buena pinta, pero hay que primero comprobar que no es tóxico, porque las dosis que se utilizan en animales de experimentación, como acaba de explicar el doctor Fernando de Castro, a veces no son aplicables en humanos, ¿no? Después hay algunos, no solo fármacos, sino que hay algunos otros aspectos de rehabilitación que seguro que Pedro Carrascal puede hablarlo mejor, y que sí se han desarrollado técnicas para controlar el temblor, incluso técnicas quirúrgicas. Lo que pasa es que son muy limitadas en su utilización, pero estamos muy desarmados. Pero eso es un aspecto que sí que tiene buen aspecto en los próximos, yo me atrevería a decirle 5 años, no antes, que probablemente aparezca algún fármaco que nos permita mejorar el control del temblor. Pero yo creo que él puede contar algo más. Yo, quería incidir en lo que decía en la presentación, que hasta ahora la investigación se ha centrado en lo que es el avance de la enfermedad, y quizás lo otro ha pasado desapercibido. Y cuando ponía la diapositiva el último estudio de Gisela Kobelt, que decía, ella que es una investigadora que en relación al coste económico de la enfermedad y de la salud, decía, yo creo que ya es suficiente hablar sobre el impacto y el coste de la esclerosis múltiple. Quizás hay que demostrar el impacto de los síntomas de la esclerosis múltiple, hay que empezar a hacer investigación sobre el impacto que tiene todo esto, porque hasta ahora no se investigaba porque parece que no tenía un valor o que no, pero tiene un valor y muy importante. Yo creo que va asociado a que demostremos el importante impacto que tienen las personas para que los nuevos fármacos incorporen soluciones y que tengan, ¿no? Si no somos capaces de explicar y demostrar, y esto cuesta dinero, nadie lo hace, es algo que viene después, y esperamos que esos 5 años, es una cuestión de ir avanzando, pero precisamente eso somos las personas con esclerosis múltiple quienes tenemos que levantar la mano y decir, oiga, que es que esto impacta y mucho y tiene un coste para nosotros y para la sociedad. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que todas las listas estas de ensayos clínicos nos centramos. Yo me centro mucho en reminización, aunque he pasado anteriormente también por los de inmunomoduladores que había comentado también el doctor Prieto. Pero es verdad que hasta que muchas veces no sabes cuál es el impacto de los síntomas, los tratamientos sintomáticos, que a fin de cuentas pueden ser comunes a otras enfermedades, ¿no? Porque no son específicos de la esclerosis múltiple, pero realmente cambia la percepción cuando empiezas a saber las cosas. Yo hace unos años estuve trabajando 9 años en parapléjicos, en Toledo, en el Hospital de Parapléjicos, y nos llevamos una gran sorpresa y condicionó mucho el qué tipo de abordajes, tanto de rehabilitación como de tratamiento, se están haciendo después, cuando en una encuesta masiva que se hizo a nivel nacional, pero también en otros países coordinadamente, se vio que el principal problema para los pacientes parapléjicos no era la movilidad, que es lo que pensábamos todo el mundo, sino que era el dolor neuropático y la falta de control de esfínteres. Ojo, cuando lo decimos, hombre, pues es verdad, pero todo el mundo pensaba en un paciente parapléjico como un paciente que el problema principal que tiene es que tiene que ir en silla de ruedas. Entonces, eso ha hecho que se reorienten un montón de líneas de investigación, o se abran o se potencien si estaban ya abiertas, sobre todo para el dolor neuropático y para el control de esfínteres, con abordajes que hasta ahora no habíamos pensado, porque todo el mundo estaba intentando pensar en poner de pie a esos señores, ¿no? Y en este caso puede pasar algo relativamente parecido. Yo le agradezco mucho la pregunta que acaba de hacer por completar lo que acaba de comentar el doctor de Castro. En la esclerosis múltiple concretamente hay 3 aspectos en donde se está intentando desarrollar líneas de investigación. Uno es el control del temblor o de los síntomas cerebelosos, otro es el control de la fatiga y otro es el control del esfínter, de los esfínteres, pero básicamente del esfínter urinario. Ahí se está poniendo mucha carne en el asador porque, como él muy bien dice, muchas veces lo que nos importa realmente es la calidad de vida, lo que nos debe importar. Yo hace poco estuve en una tesis en Valencia, en un tribunal de una tesis doctoral que se titulaba Felicidad y esclerosis múltiple, que es un nombre muy peculiar, ¿no? Pero
Pero realmente cuando uno lo lee, claro, efectivamente, nos pasamos la vida preguntando si el paciente tiene más fuerza, menos fuerza, si tiene más brotes, y la pregunta es ¿cómo le va a usted? Y no lo hacemos muchas veces. Y a lo mejor yo fracaso como médico en un paciente que está físicamente muy bien, pero deprimido y agotado, y sin embargo en otro que está a lo mejor muy afectado físicamente, pero que está conforme con la situación. Entonces, la pregunta es, ¿en quién he fracasado? En el primero, sin duda. Bueno, vamos a dar una última pregunta, pero la última, ¿eh? Venga. Aparte de dar las gracias al comité organizador, Ana Miguel debe de Santa por el por este elenco de persoas que nos poden ilustrar a nosa enfermedade tanto, que están investigando tanto. Queria facer unha pregunta ao doutor, que é a seguinte. Foi pouco vimos a noticia, xa sabíamos máis ou menos desde o FGD en algo, sobre o protocolo que se vai, ou se está facendo con sanidade de atención integral. Realmente ese protocolo de atención integral aos pacientes de esclerosis múltiple, que líneas vai seguir ou que líneas se pretende seguir con eso? Bien, realiza una pregunta al doctor Prieto en el que pregunta por un protocolo de atención integral que se ha visto últimamente en los medios de comunicación, y lo que pregunta más concretamente es cuál va a ser un poquito la línea que va a seguir ese protocolo. Es una pregunta muy oportuna. La idea es hacer protocolo de atención integral porque se quiere atender en toda Galicia de manera homogénea y de una forma similar a todos los pacientes, cosa que desgraciadamente no es así. Esto es lo primero. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Primero, que el acceso a los fármacos sea similar en todos los sitios y cómodo, que el acceso a los medios de diagnóstico, los tiempos de acceso sean más o menos similares con las peculiaridades de cada sitio, y que el acceso a los recursos sociales también sea similar en todos sitios y homogéneo. O sea, lo que se pretende realmente es homogeneizar, y que si esto es una comunidad o esto es un área sanitaria, que todos los pacientes tengan los mismos derechos y los mismos accesos en los mismos tiempos a todas las posibilidades terapéuticas, tanto terapéuticas médicas como terapéuticas sociales, que también son necesidades terapéuticas. Bueno, vamos a dar por cerrada ya entonces la mesa. Voy a pedir, por favor, un último aplauso a todos los ponentes y la ponenta.